Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra penúltima charla de este semestre sobre enfermedad de Parkinson. El día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Una de ellas es la doctora Claudia Moreno, neuróloga de la Universidad del Rosario, especialista en enfermedad de Parkinson y movimientos anormales del Hospital Clinic de Barcelona y es la actual presidente de la Asociación Colombiana de Neurología. Adicionalmente, también nos acompaña nuestro tutor académico del Grupo de Interés en Neurología, el doctor Sebastián Vázquez García, que nos ha venido acompañando a lo largo de todas nuestras charlas este semestre. Él es médico y neurólogo de la Universidad del Rosario. Entonces, bienvenidos a nuestros dos invitados especiales. La charla del día de hoy es a cargo del estudiante Diego Alejandro Rodríguez, que como muchos lo conocerán, pues es el actual presidente del Grupo de Interés en Neurología y el actual vicepresidente del Grupo de Interés en Medicina Interna. Entonces, le paso la palabra a Diego y esperemos que sea de su agrado la charla. Buenas noches, muchas gracias, Sofi. Gracias también a los doctores que nos están acompañando hoy, a la doctora Claudia Moreno y al doctor Sebastián Vázquez. Vamos a hablar entonces de enfermedad de Parkinson, haciendo énfasis en las manifestaciones clínicas, algunos aspectos puntuales de neuropatología, diagnóstico y lo básico del tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson, que de por sí es un tema tremendamente amplio. Entonces, antes de empezar, algunos datos importantes de epidemiología. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, después de la enfermedad de Alzheimer, y se estiman que hay entre 5 a 35 nuevos casos de enfermedad de Parkinson por cada 100.000 habitantes al año a nivel mundial. Esto nos da una prevalencia en total del 0.3% de la población, que aunque parece un número muy pequeño, aumenta más del 3% de las personas mayores de 80 años. En Colombia en particular tenemos una prevalencia de 60 a 70 personas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en las personas mayores de 70 años son más de 1.000 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces es una población que realmente es muy vulnerable y es ligeramente más frecuente en hombres, con una relación de 1.4 a 1. Si estos datos los pasamos a una gráfica, tenemos que la prevalencia va aumentando con la edad. La edad es probablemente el factor más importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y vemos cómo a medida de que la población envejece, la brecha entre el sexo masculino y el sexo femenino se va haciendo más amplia. Entonces, sobre todo, más de los 70, 80 años, empiezan a aparecer más casos de hombres que de mujeres. Hablando un poco de neuropatología, esta imagen tenemos acá dos aspectos fundamentales de la enfermedad de Parkinson. El primero es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Acá tenemos una tinción de inmunistoquímica para tirosina hidroxilasa, que es una de las enzimas que participa en la síntesis de dopamina. Y como pueden observar en un paciente control, la cantidad de tinción que absorbe la sustancia negra es muy amplia, muy grande. Y en un paciente con Parkinson se pierde completamente, sobre todo la región lateral. Si esto lo trasladamos a una reconstrucción de cómo se vería a nivel macroscópico, que lo vemos aquí arriba, podemos observar que también se pierden las neuronas de esta sustancia negra. Y si lo vemos en una tinción de hematoxilina de eosina, aquí en el recuadro B tenemos un paciente sano, en el recuadro C tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson, digamos recién diagnosticado, y en el cuadro D tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson avanzada. Lo que ustedes podrían identificar como estas estructuras ovaladas son los somas de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Entonces es claro cómo se van perdiendo cuando aparece la enfermedad, que ya se han perdido 70 al 80% de estas neuronas, y cuando la enfermedad progresa, que ya prácticamente no se pueden detectar. Existen múltiples razones y múltiples características neuropatológicas en la enfermedad de Parkinson, pero quizás la más importante son los cuerpos de Lewy, que nosotros los hemos escuchado desde que empezamos a ver el sistema nervioso y la enfermedad de Parkinson, y son estos cuerpos ovalados, claramente demarcados dentro del soma de la neurona, pero no es la única forma en la que se puede depositar la alfa-sinucleína, que es la proteína que se deposita en esta enfermedad.
Tenemos que existen también depósitos granulares que pueden estar por fuera del núcleo de la célula. Tenemos depósitos en procesos neuronales, es decir, en dendritas. Y podemos también tener depósitos más grandes que ocupan todo un axón. Esto es para contarles que aunque lo más típico es hablar de cuerpos de Lewy, no es lo único que vemos y existen estos otros depósitos que también son importantes y también contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Si hablamos de los mecanismos moleculares en la enfermedad de Parkinson, existen muchos mecanismos. Esta imagen, que es de un artículo de Nature de la revisión de Parkinson, le señalé 4 mecanismos que me parecen muy importantes. El primero es la alfa-sinucleína que está plegada de una manera inadecuada. No es muy claro por qué ocurre. Ahorita vamos a ver algunos de los factores que influencian o que generan este proceso. Aquí por lo menos vemos la neuroinflamación y la activación de la microglía, pero definitivamente son múltiples los factores que contribuyen a que la alfa-sinucleína se pliegue de una forma inadecuada. Ese es el paso número 1. Después lo que sucedería en el paso número 2 es que esa proteína que está mal plegada tiene que deshacerse, tiene que eliminarse. Y el cuerpo humano tiene muchos mecanismos para eliminarla. Tenemos este mecanismo de macroautofagia, tenemos la autofagia mediada por chaperonas, tenemos la degradación mediada por lisosomas y tenemos el sistema de ubiquitin proteasoma. Lo que ocurre en Parkinson es que por diferentes modificaciones genéticas, polimorfismos, alteraciones adquiridas a lo largo de la vida, estos mecanismos no funcionan adecuadamente. Entonces, por ejemplo, el ubiquitin proteasoma, que es uno de los que más se ha estudiado en Parkinson genético, no realizan este adecuado proceso de deshacerse de esa proteína que está mal plegada. Como consecuencia, se genera primero estos oligómeros tóxicos para la neurona y eventualmente disfunción mitocondrial, aumento de las especies reactivas de oxígeno, aumento del influjo de calcio, alteración del metabolismo de calcio, y el calcio es un activador de las caspasas y las caspasas generan apoptosis. Entonces al final tenemos muerte de esas neuronas. Pero no solo ocurre eso, que ya de por sí es muy grave, pero los oligómeros tóxicos también pueden, primero, acumularse como cuerpos de Lewy, o segundo, transmitirse de una neurona a otra. Y por eso se habla de que la enfermedad de Parkinson tiene un comportamiento similar a las enfermedades que se transmiten por priones, porque estas proteínas pueden ser secretadas por la neurona y asimismo absorbidas por neuronas que están adyacentes y genera una transmisión de la enfermedad a través del sistema nervioso. ¿Cómo se encuentra el circuito extrapiramidal en Parkinson? Algo clave que nosotros siempre vemos es que pues, Parkinson tiene una afectación principalmente de las vías extrapiramidales. Al lado izquierdo está un esquema que hice para, como yo entiendo, esto del circuito extrapiramidal en Parkinson, y al lado derecho está la imagen que tenemos en el artículo de Nature, y vamos a ir por ambas imágenes tratando de entender y explicar un poco cómo es que la pérdida de estas neuronas en la sustancia negra de la pars compacta genera principalmente la bradicinesia, es decir, este mecanismo del circuito extrapiramidal nos explica sobre todo la bradicinesia. Entonces lo que ocurre es que la sustancia negra que produce dopamina actúa a nivel del estriato y actúan dos receptores. En la vía directa actúan los receptores de 1, en la vía indirecta actúan los receptores de 2. En la vía directa tiene una actividad que estimula, pero en la vía indirecta tiene una actividad que inhibe. Entonces vamos por la vía directa. Como se pierden estas neuronas dopaminérgicas, digamos, esta flecha que representa el estímulo de la vía directa se hace menor. Entonces hay una menor activación de la vía directa. La vía directa, es decir, el striatum en la vía directa, normalmente inhibiría al globo pálido interno. Al inhibir el globo pálido interno y la sustancia negra en la parte reticulata, estas dos estructuras no pueden inhibir al tálamo. Es decir, el tálamo termina siendo activado. Y al activarse el tálamo, estimula la corteza para realizar la planeación y la iniciación del movimiento. Entonces, en enfermedad de Parkinson no se estimula el estriatum porque se pierden las neuronas dopaminérgicas, no se inhibe el globo pálido interno y como consecuencia el globo pálido interno y la sustancia negra inhiben el tálamo y el tálamo no puede estimular adecuadamente a la corteza. En la vía indirecta sucede lo contrario, se pierden las neuronas dopaminérgicas, por lo tanto no se puede inhibir el estriatum. Al no inhibir el estriatum, hay una menor inhibición de la vía indirecta y se inhibe el globo pálido externo. El globo pálido externo normalmente inhibiría al núcleo subtalámico, pero como no está recibiendo ese estímulo, el núcleo subtalámico se activa
y estimula el globo pálido interno. Al estar estimulado, el globo pálido interno nuevamente inhibe el tálamo e impide que el tálamo estimule la corteza para iniciar el movimiento y para coordinar el movimiento. Por ambas vías, lo que termina sucediendo es que el tálamo no se puede comunicar con la corteza, se genera esa dificultad para iniciar el movimiento que vamos a ver más adelante como bradicinesia. Entonces tenemos, además de todo lo que hemos hablado, una hipótesis que trata de explicar un poco cómo sería la historia natural de la enfermedad de Parkinson, que es la hipótesis de Braak. Se postuló más o menos en el 2003 y plantea fundamentalmente que tenemos alteraciones a nivel del sistema gastrointestinal, al nivel del sistema gastrointestinal entérico, que permiten que un patógeno ingrese, altere la microbiota y afecte a las células del sistema nervioso entérico. Al generar este proceso, lo que ocurre es que pues, este patógeno, digamos, genera esa acumulación de alfa-sinucleína, genera esa inflamación que se origina en el sistema nervioso entérico y empieza a transmitirse a través del nervio vago, por ese mecanismo que hablábamos de que la alfa-sinucleína se puede excretar de una célula a otra, y empieza a transmitirse a través del nervio vago hacia el núcleo dorsal motor del vago, en el tallo cerebral. Y al mismo tiempo, este patógeno también estimula la acumulación de alfa-sinucleína en las neuronas olfatorias, y las neuronas olfatorias también empiezan a transmitir esa acumulación de alfa-sinucleína desde el bulbo olfatorio. Lo que termina sucediendo es que una vez llega al tallo cerebral y al bulbo olfatorio, la alfa-sinucleína se esparce hacia la sustancia nigra, hacia el mesencéfalo y después hacia la corteza. Y eso explica un poco el orden de los síntomas en Parkinson, que es lo que vamos a ver ahorita. Al final, todo esto está influenciado por los factores genéticos de la persona, que llevan a que se acumule la alfa-sinucleína, que lleva a que se transmita de un lugar a otro. ¿Cuáles son los argumentos que soportan esta hipótesis? En primer lugar, se ha visto que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un microbioma con menos bacterias del género Prevotella y más enterobacterias que los controles. Estas bacterias son muy importantes porque, por ejemplo, las bacterias Prevotella producen ácidos cortos, ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta generan un efecto antiinflamatorio a nivel del microbioma que ayuda a que no se acumulen especies radicales libres y proteínas como la alfa-sinucleína. Cuando se altera el microbioma, se genera un estado proinflamatorio y este estado favorece la deposición de alfa-sinucleína. Se ha observado también que los depósitos de alfa-sinucleína afectan el nervio vago y el núcleo dorsal motor del vago antes de que afecten otros lugares, como por ejemplo el mesencéfalo, la sustancia nigra o la corteza cerebral. Y en estudios en ratones, donde se ha tratado de inducir la enfermedad de Parkinson, se ha observado que realizar una vagotomía puede impedir que la enfermedad progrese y que eventualmente llegue al encéfalo. De hecho, hay un estudio también que evaluó pacientes que recibieron una vagotomía por razones externas a la enfermedad de Parkinson y se encontró que esta población tenía menos riesgo comparado con la población general de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y por último, como les comentaba al principio, se ha demostrado in vitro a través de estudios donde se marca la alfa-sinucleína con inmunofluorescencia, que sí es posible que la alfa-sinucleína se transporte de un lugar a otro, que se transporte en sentido retrógrado y anterógrado dentro de la neurona y que sea secretado por la neurona y absorbido por neuronas que están alrededor. Entonces explicaría la progresión de la enfermedad. ¿Qué critica la hipótesis de Braak? Se ha visto que aunque el 50 al 80% de los pacientes efectivamente tienen un curso que concuerda con esta historia, es decir, que empieza en el tracto gastrointestinal, que eventualmente asciende por el nervio vago y llega al núcleo dorsal motor del vago y después a las demás regiones del cerebro, entre el 7 y el 11% de los pacientes no presentan cambios neuropatológicos en el núcleo motor dorsal del vago durante el transcurso de la enfermedad. Y esto se ha comprobado en estudios de patología, es decir, el paciente muere, se analiza esta región y se encuentra que no hay depósitos de alfa-sinucleína ahí, y entonces lleva a pensar a que de pronto no es la única vía por la cual ocurre. Y se ha visto que entre el 27 al 33% de los pacientes, también en estudios patológicos, no han presentado cambios entéricos. Entonces, probablemente la hipótesis de Braak nos ayuda a explicar parte de la fisiología y de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, pero hay algunos casos que parece que no siguen esta vía. Y lo segundo es que la relación entre la neuropatología de alfa-sinucleína y el cuadro clínico no siempre es tan clara.
Se ha visto que el 45% de los pacientes en algunos estudios que tienen depósitos de alfa-sinucleína desarrollan síntomas motores o demencia, pero el resto de los pacientes no. O, por ejemplo, hay estudios donde se ha observado que la degeneración de la sustancia negra ocurre antes que los depósitos de alfa-sinucleína. Y esto pues no es compatible con lo que nos dice la hipótesis de Brack. Y por último, en los estudios iniciales, pues los pacientes que se escogieron para esos estudios eran pacientes que tenían compromiso del núcleo dorsal motor del vago. Así que probablemente hacían parte de ese grupo de pacientes que efectivamente siguen la hipótesis de Brack, pero pues escapan los pacientes que no. Entonces se ha criticado que puede haber un sesgo de selección en esos estudios iniciales. Y la clasificación de Brack es útil porque no solo pues, nos permite establecer como ese recorrido de cómo se genera la enfermedad de Parkinson, sino porque también ayuda a establecer en qué punto la enfermedad se convierte sintomática. Según la clasificación de Brack, desde el estadio 3, es decir, cuando ya hay acumulación de cuerpos de Lewy y sí, en todo el tallo cerebral y ya están empezando a esparcirse a las regiones más basales de la corteza, ahí es que desarrollamos enfermedad de Parkinson. Entonces, pues explicaría por qué muchos pacientes que todavía no tienen el diagnóstico de Parkinson ya tienen cierto grado de degeneración en el sistema nervioso y por qué es importante detectar esos pacientes antes de que lleguen a ese estadio 3. Ya después ocurren los demás síntomas donde se involucra la corteza y es cuando se empieza a hablar de demencia, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson ya tardío en la enfermedad. Entonces, eso era lo que les iba a contar de la parte fisiopatológica. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y para eso tengo esta imagen también de la revisión de Nature que es muy completa porque nos habla de los síntomas en el curso del tiempo. Lo primero que hay que saber de las manifestaciones clínicas en enfermedad de Parkinson es que no siguen, digamos, lo primero que ocurre no es lo motor. Y muchas veces lo que uno ve de enfermedad de Parkinson, ya cuando el paciente tiene bradicinesia, rigidez o temblores, muchos años después de que la enfermedad realmente inicia. Los primeros síntomas son síntomas no motores, incluyen trastornos del sueño REM, depresión, estreñimiento, hiposmia, ansiedad. Y uno se da cuenta de eso cuando evaluando al paciente y sospechando un diagnóstico de Parkinson, le pregunta al paciente si en el pasado sufre de estreñimiento, si actúa los sueños, por ejemplo, y eso nos lleva a pensar en un trastorno del sueño REM, si tiene depresión, si percibe menos los olores, si tiene sueño la mayoría del tiempo o mucho tiempo durante el día. Y después de que todos estos síntomas han ocurrido, ahí sí aparecen los tres síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. Ahí sí aparece la bradicinesia, la rigidez y el temblor. Y ahí es cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Cuando aparecen estos signos, después vamos a ver otros síntomas no motores como fatiga, dolor. Progresivamente se ve una alteración cognitiva, que inicialmente es un deterioro cognitivo leve, y eventualmente en las fases tardías, ya muchos años después del inicio de la enfermedad, se observa la demencia. Pueden aparecer alteraciones simpáticas, como por ejemplo la hipotensión ortostática, eh, alteraciones también cognitivas como alucinaciones o síntomas psicóticos, y empezamos a ver las complicaciones motoras de la enfermedad, es decir, fluctuaciones motoras, disquinesias, deformidades axiales, la inestabilidad postural y las caídas. Es muy importante conocer la progresión porque cuando veamos el diagnóstico y los criterios diagnósticos de la enfermedad, la presencia de estos signos tardíos al inicio de la enfermedad sugiere que probablemente no es Parkinson. Es decir, si ustedes están viendo un paciente que hasta ahora se le va a hacer el diagnóstico, sospechan que puede ser Parkinson, pero refiere que que ha sufrido en los últimos 6 meses de 3 o 4 caídas, o tiene una inestabilidad postural marcada, o tiene demencia establecida en el primer año de la enfermedad, pues eso nos lleva a pensar a que el paciente realmente no tiene Parkinson, sino tiene otro parkinsonismo u otra enfermedad neurodegenerativa. Y es importante por eso conocer el orden en el que deberían ocurrir estos síntomas. Si vamos en particular a las manifestaciones cardinales, típicamente tenemos estas 4 manifestaciones: bradicinesia, temblor, rigidez e inestabilidad postural. La inestabilidad postural, digamos que aunque es clásicamente una manifestación cardinal, pues ya vimos que es algo tardío en el curso de la enfermedad y no es algo que realmente se utilice para hacer el diagnóstico de alguien que está debutando con Parkinson. Los otros tres sí. La bradicinesia se define como una dificultad para iniciar el movimiento. Es el síntoma más incapacitante en Parkinson, aunque
quizás lo que más se asocia es el temblor. El temblor en Parkinson es un temblor en reposo que normalmente mejora con la actividad, por lo menos en las fases iniciales de la enfermedad. Lo que quiere decir que la persona, para hacer sus actividades del día a día, pues el temblor disminuye cuando la realiza, mientras que la bradicinesia no. Entonces, probablemente este es el síntoma más importante. Se evalúa pidiéndole al paciente que realice movimientos repetitivos, por ejemplo, pronación, supinación del brazo, o la prueba del finger tapping, de tocarse los dedos, el dedo pulgar con el dedo índice, o de golpear el piso con una de las piernas, y van a ver que la velocidad del movimiento y la amplitud del movimiento son ambos menores. También es muy importante que la bradicinesia y todos los síntomas motores que vamos a ver son asimétricos. Entonces, normalmente el paciente tiene más bradicinesia en una mano que en la otra, o en una pierna que en la otra. En el temblor, vemos que es un temblor en reposo, también es asimétrico, la frecuencia es de 3 a 7 Hz, usualmente inicia en una de las manos, es lo más frecuente. Pero pues hay otros tipos de características que también pueden ocurrir en Parkinson. Se puede ver algo que se conoce como el temblor reemergente, que es cuando pues, el paciente está temblando, por ejemplo, en reposo. Entonces le piden al paciente que extienda los brazos, se queda con los brazos extendidos 10 segundos y el temblor que inicialmente mejoró cuando el paciente realizó el movimiento, vuelve a aparecer cuando el paciente está quieto por un periodo de tiempo. Ese es un temblor reemergente. U otros temblores que también se han visto que son relativamente característicos de Parkinson, como el temblor aislado de la pierna o el temblor aislado del mentón o de la barbilla. Son menos frecuentes, pero si uno ve un paciente que tiene un temblor aislado de una pierna, probablemente algo que debería pensar es que pueda tener enfermedad de Parkinson. La rigidez, que la conocemos como la resistencia al movimiento pasivo, un aumento en el tono, también es asimétrica, y aunque clásicamente se habla de rigidez en rueda dentada, pues es importante saber que puede haber tanto rigidez en rueda dentada como rigidez en tubo de plomo. La rigidez en rueda dentada se cree que ocurre por la superposición del temblor con el aumento del tono y también por algunas alteraciones en la planeación del movimiento. Pero en estadios tempranos de la enfermedad, lo que ustedes pueden encontrar es simplemente que el tono está aumentado de una manera, digamos, generalizada, y es el fenómeno de tubo de plomo. Es importante no confundir rigidez con espasticidad, que eso pues es algo que ya hemos hablado antes, pero la rigidez en este caso, recordar que es una manifestación extrapiramidal, mientras que la espasticidad es de las vías piramidales y se caracteriza es porque hay un punto de inflexión en donde ese aumento del tono disminuye súbitamente. Esto en la rigidez no ocurre. Y la inestabilidad postural, que es la manifestación cardinal más tardía, los pacientes pues tienden a perder el balance, pueden tener caídas, y se evalúa con el pull test. El pull test, uno se ubica detrás del paciente y digamos que hace una fuerza hacia atrás y le pide pues al paciente que no se deje caer, y lo que se evalúa es que el paciente dé máximo un paso hacia atrás. Si el paciente da más de un paso hacia atrás, dos o más pasos hacia atrás, se entiende como que tiene inestabilidad postural. Ya otras manifestaciones motoras que también son importantes, la hipomimia. Los pacientes con enfermedad de Parkinson dejan de hacer eh, gestos gestos faciales conforme pasa la enfermedad. También se puede observar disfagia, cialorrea, disartria. Una muy importante es la micrografia, que a los pacientes se les evalúa en la consulta y ustedes le piden al paciente que escriba. Puede que en el primer renglón que escriba, por ejemplo, mi nombre es y su nombre, puede que no se vea, pero conforme el paciente va escribiendo una y otra vez, se acentúa más y más. Entonces uno le pide al paciente que escriba varias veces su nombre. Entonces escribe mi nombre es Diego y escribe así varias veces, y conforme sigue escribiendo la letra se hace más y más pequeña, y eso lo vemos acá en esta foto. La marcha festinante, que pues fue de las que se describió típicamente con la enfermedad de Parkinson, esos pasos cortos y la inclinación hacia adelante, y algunas manifestaciones menos frecuentes como la cantocornia, que lo estamos viendo acá, es esa inclinación hacia adelante, o el síndrome de Pisa, que es una inclinación de más de 30 grados hacia los lados, o la congelación de la marcha, que es muy evidente cuando se le pide al paciente, por ejemplo, que camine y dé la vuelta. Cuando el paciente va a dar la vuelta, se nota como hay momentos en donde pausa y no es capaz de hacerlo de una forma, digamos, fluida. Y las manifestaciones no motoras, que pues ya las mencionamos en su gran mayoría. Aquí es simplemente para recalcar que una de las cosas que hay que preguntarles a los pacientes, además de los trastornos psiquiátricos, depresión o ansiedad que pueden estar antes de que se diagnostique la enfermedad,
Siempre se le pregunta al acompañante del paciente si el paciente actúa los sueños, si se mueve mientras duerme, si, por ejemplo, sueña que está peleando y lanza patadas, lanza puños al aire. Eso da a pensar que probablemente tiene un trastorno del sueño REM. Es raro que un paciente llegue diagnosticado con un trastorno del sueño REM, pero sí es relativamente frecuente que la acompañante, la persona que duerme con el paciente todos los días, pueda referir que efectivamente sí se mueve, sí actúa los sueños, y eso pues nos lleva a pensar que probablemente tiene una enfermedad de Parkinson que está iniciando. ¿Qué escalas utilizamos para evaluar la enfermedad de Parkinson? Hay 4 escalas que pues, me parece importante que conozcan. No vamos a discutir todas las escalas ni vamos a verlas. Aquí les dejo el link para la escala de la Sociedad de Movimientos Anormales, que es una variante de esta escala inicial, que es la Unified Parkinson Disease Rating Scale. Em, y esta me parece muy importante porque es muy completa. Evalúa en la sección 1 los síntomas no motores y el impacto que tienen en la vida. Después en la sección 2 los síntomas motores y el impacto que tienen en la vida. En la sección 3 evalúa los síntomas típicos de Parkinson y es importante porque con esa sección 3 es que nosotros definimos si hay o no hay respuesta a la levodopa, y eso lo vamos a ver más adelante. Y en la sección 4 nos evalúa las complicaciones motoras. Entonces realmente evalúa todos los aspectos de la enfermedad de Parkinson. Esta que se utiliza sobre todo en investigación, que es sobre la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y esta de Joven y Ya, que la pongo porque si leen los documentos, por ejemplo, del consenso de la ACN de tratamiento temprano en enfermedad de Parkinson, van a ver que mencionan esta escala. Y esta escala nos permite clasificar Parkinson en 5 estadios. Hay una versión modificada que incluye este 1.5 y 2.5, pero en general tenemos en el estadio 1 enfermedad unilateral, estadio 2 enfermedad bilateral sin que comprometa el balance, estadio 3 enfermedad bilateral leve a moderada, estadio 4 con discapacidad severa y estadio 5 ya cuando el paciente tiene que estar en silla de ruedas o tiene que estar en cama. Entonces nos sirve para clasificar la enfermedad y de pronto para decidir con qué medicamento se va a iniciar el tratamiento. Ya para pasar a diagnóstico, hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar de 4. La primera es que el diagnóstico de Parkinson es clínico. Existen 2 niveles de certeza diagnóstica según los criterios de la Sociedad de Movimientos Anormales, los vamos a ver ahorita, pero el diagnóstico es fundamentalmente clínico. El segundo es que las imágenes pueden servir para evaluar algunos criterios muy particulares, sobre todo criterios de exclusión, algunos criterios de soporte, o para descartar un diagnóstico diferencial, pero no hay una imagen que nos haga el diagnóstico de Parkinson. Los biomarcadores, se ha evaluado la alfa-sinucleína y la polipoproteína A1, pero no han tenido ni una sensibilidad ni una especificidad lo suficientemente buenas como para recomendar su uso, entonces siguen como algo de investigación. Y los marcadores genéticos, a pesar de que conocemos por estudios que se han hecho de polimorfismos genéticos, sabemos que hay una gran influencia de la genética en Parkinson, pues este estudio es reservado solo para los pacientes con Parkinson de inicio temprano, que son aquellos pacientes que tienen Parkinson pues por debajo de los 45 años y digamos se sale un poco de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para Parkinson idiopático, pues los marcadores genéticos tampoco tienen un rol todavía. Entonces, ¿cómo son los criterios diagnósticos de la Sociedad de Movimientos Anormales? Lo primero, y es, no importa qué nivel de certeza diagnóstica se tenga, el primer punto es definir si el paciente tiene o no tiene parkinsonismo. Si el paciente no tiene parkinsonismo, no tiene Parkinson. Y el parkinsonismo tiene una definición muy puntual, es la presencia de bradicinesia con una de las siguientes, temblor en reposo o rigidez. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente evaluar los 3 síntomas cardinales de Parkinson, teniendo en cuenta que esté la bradicinesia y que esté o el temblor en reposo o la rigidez. Una vez se define que el paciente sí tiene parkinsonismo, entonces yo puedo pasar a mirar los criterios de soporte, los criterios de exclusión y las banderas rojas. Y puedo tener 2 resultados. ¿El paciente tiene Parkinson clínicamente establecido o el paciente tiene Parkinson clínicamente probable? La diferencia de estos es que en el Parkinson clínicamente establecido no tengo ni criterios de exclusión ni ninguna bandera roja y tengo 2 o más criterios de soporte. Mientras que en el Parkinson clínicamente probable no tengo criterios de exclusión, pero sí se puede tener banderas rojas que se justifican debido a la presencia de criterios de soporte. Lo que esto quiere decir es que las banderas rojas son signos que pueden estar en otras enfermedades, pero también pueden estar en Parkinson. Entonces, si estas banderas rojas están presentes y no hay ningún criterio de exclusión, y de todas maneras yo
tengo soporte en los criterios para creer que el paciente tiene Parkinson, pues puedo decir que tiene un Parkinson clínicamente probable. Entonces vamos a entrar a los criterios. Realmente, para entrar en detalle, solo vamos a entrar en los criterios de soporte, que son estos 4. Entonces, nuevamente, siempre tengan presente, el primer paso es definir que el paciente tiene Parkinsonismo, y después me voy a mirar cómo están los criterios de soporte. Entonces, en Parkinson clínicamente establecido, el paciente debería tener 2 o más de estos. El primero es una respuesta positiva, clara y dramática con la terapia dopaminérgica. Así lo coloca la Sociedad de Movimientos Anormales, pero esto quiere decir que o el paciente mejoró objetivamente con una mejoría de más del 30% en la sección 3 de la escala de la UPDRS, o subjetiva, si tenemos el testimonio de un pariente o cuidador confiable que pueda decir que el paciente efectivamente mejoró. Eso está en los criterios, pero definitivamente es mejor poder documentarlo en el examen físico del paciente. O la otra opción con la que puedo cumplir este criterio es que el paciente tenga fluctuaciones on-off inequívocas y marcadas. Ya vamos a hablar qué quiere decir eso, pero básicamente son unas fluctuaciones motoras que se ven tardío en el curso de la enfermedad. Entonces, si el paciente tiene esas fluctuaciones, pues se puede cumplir este criterio. El segundo es la presencia de la disquinesia inducida por levodopa. La disquinesia son unos movimientos, es un trastorno de movimiento que combina entre movimientos coreiformes y movimientos de tipo balismo, y en los pacientes con Parkinson suele ocurrir sobre todo en los miembros inferiores. Ahorita vamos a ver un video de cómo se ve, pero cuando yo tengo una disquinesia inducida por levodopa, pues puedo ponerlo como un criterio de soporte. El tercer criterio es un temblor en reposo de una extremidad documentado en el examen físico. Como dijimos, pues el temblor suele empezar en una extremidad y después sí se va a la otra, es asimétrico. Y el cuarto es la presencia de uno de los siguientes: o la pérdida del olfato, o la denervación simpática cardíaca en la gammagrafía con metilyodo bencilguanosina. Esta, según lo que hablé con el doctor Vázquez, acá no se utiliza, entonces básicamente pues quedarnos con la pérdida del olfato, preguntarle al paciente o evaluar en el examen físico, en el examen neurológico, si el paciente pues tiene una pérdida del olfato. Los criterios de exclusión son 9 criterios, la idea es dejarlos acá para que ustedes los puedan revisar. No vamos a pasar uno por uno, solo saber los más importantes. Las anomalías del cerebelo no se ven en Parkinson y son un criterio de exclusión. Las alteraciones de la mirada conjugada vertical hacia abajo, eso es de parálisis supranuclear progresiva, entonces tampoco se puede ver en Parkinson. Y algunas otras que son características, todos estos criterios son característicos de otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, la presencia de parkinsonismo restringido a los miembros inferiores, eso nos sugiere un parkinsonismo vascular, por ejemplo. Entonces, por eso digamos que no son compatibles con el diagnóstico de Parkinson. Y el otro que me parece importante que sepan es si el paciente, por alguna razón, tiene una neuroimagen funcional del sistema dopaminérgico presináptico normal, pues eso también quiere decir que el paciente no puede tener enfermedad de Parkinson. Y las banderas rojas, que son las que sí pueden estar presentes, por ejemplo, en un Parkinson clínicamente probable, siempre y cuando tengamos también criterios de soporte que justifiquen esta presencia de banderas rojas. Entonces son características de otras enfermedades, pero que también pueden estar presentes en Parkinson. Entonces lo que yo les decía, son sobre todo síntomas que no deberían ocurrir cuando están ocurriendo. Por ejemplo, que el paciente con enfermedad de Parkinson tenga una alteración autonómica severa en los primeros 5 años de enfermedad, o que tenga caídas en el primer año de enfermedad, o que no progresen los síntomas motores como deberían progresar. Todo eso pues sugiere que puede ser otra enfermedad, pero no quiere decir que no se pueda ver en Parkinson. Entonces, si el paciente tiene esto, pero también tiene los criterios de soporte, digamos que el diagnóstico todavía se puede establecer. Importante mencionar que la hipotensión ortostática en Parkinson es una hipotensión ortostática neurogénica y es diferente a la definición que nosotros conocemos en medicina interna de 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica. La neurogénica son 30 milímetros de mercurio la sistólica y 15 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. La última bandera roja que les menciono que me parece importante es que es asimétrico. Como decíamos, normalmente el Parkinson es asimétrico, pero puede haber algunos casos en los que se ve asimetría y también se podría establecer el diagnóstico. En imágenes no nos vamos a detener mucho, de hecho esta es la única diapositiva de imágenes en la presentación, pero es para mencionar las que existen. Se puede hacer, por ejemplo, PET con fluorodopa, que es esto que ustedes están viendo acá, en un paciente
control se ve simétrico, se ve como hay una buena captación de fluorodopa, mientras que en el paciente con Parkinson no se ve. Tenemos la gamografía con metilyododencilguanosina, que aquí lo que tenemos con H es el corazón, y pueden ver cómo la captación amarilla y roja corresponde a los nervios simpáticos, y en Parkinson vemos que está completamente azul o verde porque hay una denervación simpática cardíaca. Tenemos esta resonancia eh, de los ganglios basales en la secuencia SWI, que sobre todo se utiliza en investigación, pero se ha visto que en los controles normales se observa esta figura en forma de almendra, mientras que en la enfermedad de Parkinson se pierde. Y tenemos otras opciones que son más recientes todavía, sobre todo la resonancia magnética sensible a neuromelanina, que se realiza en investigación principalmente en Estados Unidos y en Europa, y aquí se puede observar cómo la captación es mucho menor en la enfermedad de Parkinson que en los pacientes control. Y por último, la ecografía transcranial, que es algo relativamente reciente también, y lo que se observa es cómo los pedúnculos cerebrales se hacen más pequeños, y por un efecto del ecógrafo pareciera que esta intensidad se corriese para atrás. Pero como les digo, pues todas estas son imágenes que se pueden utilizar en casos muy particulares y que realmente no hacen el diagnóstico de Parkinson. Ya pasando al tratamiento, entonces vamos a hablar de los blancos farmacológicos. Los blancos farmacológicos tenemos algunos que son de alta efectividad, como por ejemplo la levodopa, algunos de efectividad media, como los agonistas dopaminérgicos, y algunas de efectividad baja, como la rasagilina, la selegilina, que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces la levodopa, pues es importante saber que siempre, siempre tiene que ir acoplada con un inhibidor de la dopa de carboxilasa o con un inhibidor de la COMT para impedir el metabolismo de la levodopa por fuera del tejido cerebral. Entonces siempre damos levodopa carbidopa o levodopa penseracide. Vamos a ver que el uso de los inhibidores de la COMT generalmente es más en el curso avanzado de la enfermedad. Eh, los agonistas dopaminérgicos, se tiene el pramipexol, el ropirinol, la rotigotina y la apomorfina, con la particularidad de que la rotigotina tiene acción tanto en los receptores de 1 como en los receptores de 2, y la apomorfina tiene acción en todos los receptores de dopamina, los de 1, los de 2 y otros tipos que no muestra la figura, pero también actúan en ellos. Y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que ya no van a actuar sobre los receptores de dopamina, sino van a actuar es aumentando la vida media de la dopamina en la hendidura sináptica. Entonces inhiben esta enzima, que es la que degrada la dopamina en la hendidura, y hacen que pues haya una mayor disponibilidad de la dopamina. Entonces vamos a hablar de los medicamentos disponibles. Aquí les voy a dejar la dosis y las preparaciones disponibles en Colombia para que las conozcan. No vamos a entrar todavía a hablar de eso, pero vamos a hablar sobre todo de la indicación y de los efectos adversos. Entonces, la levodopa, lo primero que hay que saber es que provee el mejor control posible de los síntomas. No modifica el curso de la enfermedad. Hasta donde se sabe, no hay evidencia certera de que ningún medicamento lo haga. Algunos estudios han demostrado que de pronto la rasagilina puede alterarlo un poco, pero digamos que todos estos síntomas todos estos medicamentos son para control sintomático. Entre más alta sea la dosis de levodopa, sobre todo la dosis inicial, mayor es la probabilidad de desarrollar disinesias. Entonces, si el paciente inicia con una dosis mayor a 400 miligramos día, la probabilidad de que desarrolle disinesias en el curso de la enfermedad es mayor. Pero es importante aclarar que el desarrollo de disinesias y de fluctuaciones motoras en Parkinson no solo depende del uso de levodopa, sino que también depende del curso de la enfermedad, de cuánto tiempo lleve el paciente con la enfermedad y de la edad del paciente. Entonces, si se inicia levodopa a altas dosis en pacientes jóvenes, sí se corre el riesgo de que las disinesias ocurran unos años antes. Pero vamos a ver que realmente no solo depende de la terapia con levodopa. Y los efectos adversos más frecuentes son mareo, sedación, depresión, la hipotensión ortostática, puede haber náuseas y constipación, y después en el curso de la enfermedad, que no es tanto un efecto adverso de la levodopa, pero más una complicación de la enfermedad de Parkinson, las disinesias y las fluctuaciones motoras. Se puede utilizar domperidona para controlar los efectos adversos de la levodopa, que es un medicamento que ayuda a controlar el mareo, las náuseas, la sedación, y pues es antagonista de los receptores de dopamina. Tenemos también los agonistas dopaminérgicos, que originalmente hay de dos tipos: los derivados del ergot o ergolínicos y los no ergolínicos. Los ergolínicos ya no se utilizan porque se ha encontrado que tienen una tasa muy alta de complicaciones y efectos adversos, en particular de fibrosis valvular cardíaca y fibrosis pulmonar.
Entonces se utilizan los no ergolínicos como el pramipexol, la rotigotina y la apomorfina. No son tan efectivos como la levodopa para controlar los síntomas motores, pero vamos a ver que tienen algunas ventajas. También que es un menor riesgo de complicaciones motoras a largo plazo, aunque el riesgo sea pues no tan diferente, siempre es menor. Estas son las preparaciones disponibles en Colombia. Importante saber que la rotigotina viene en parche, el pramipexol viene en unas tabletas de liberación extendida y la apomorfina es subcutánea. Los efectos adversos más importantes son los mismos dopaminérgicos de la levodopa, mareo, sedación, hipotensión, pero también se añaden los efectos adversos neuropsiquiátricos. Entonces los pacientes pueden presentar alucinaciones, psicosis, depresión, somnolencia, y vamos a ver que estos medicamentos suelen ser descontinuados principalmente por los efectos adversos. Otro efecto adverso que es menos común, pero que también es importante, es que los pacientes pueden desarrollar trastornos del control de los impulsos. Entonces pueden, por ejemplo, adoptar conductas de exhibicionismo o de apuestas, y pues esto puede ser problemático. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, que está rasagilina, sergilina y safinamida, pero la safinamida se utiliza para control de fluctuaciones motoras y de complicaciones motoras, no es, digamos, para iniciar el manejo. Los efectos adversos más importantes, digamos que estos son los que se toleran mejor, pueden tener náuseas, confusión, los mismos efectos dopaminérgicos, mareos, cefalea, pero son menos frecuentes, suelen ser más leves, y de pronto uno que vale la pena mencionar es el síndrome serotoninérgico, que es muy infrecuente realmente porque estos medicamentos, si se utilizan a las dosis máximas o menos, es decir, a 10 miligramos o a 1 miligramo, rasagilina o serigilina, pues la posibilidad de que ocurra el síndrome serotoninérgico realmente es muy baja. El principal problema de estos medicamentos es que el efecto del control de los síntomas es el peor de los tres medicamentos. Entonces, la razón principal por la que se descontinúan es porque a muchos pacientes puede que no les funcionen adecuadamente. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Esta de pronto es la pregunta clave del tratamiento. La decisión, y lo más importante es que uno tiene que hablar con el paciente, y la decisión de iniciar tratamiento depende de qué tan graves son los síntomas, en el impacto en la calidad de vida del paciente, si los síntomas son muy incapacitantes o no, si el paciente quiere consumir medicamentos y que el paciente esté bien informado sobre los efectos adversos y las complicaciones de los medicamentos. Algo que fue una práctica común durante los últimos años fue esperar a que los síntomas fuesen más severos antes de iniciar levodopa. Entonces, para traer esa discusión, pues les voy a mostrar dos estudios clave, que son el DOPA del 2004 y el estudio LIP del 2019. En el DOPA, cada uno de los grupos, son 4 grupos, cada uno de los grupos recibió levodopa, carbidopa a diferentes dosis, y el objetivo primario del estudio fue el puntaje de la escala UPDRS. En el estudio LIP tuvimos 2 grupos, uno que recibió levodopa por 80 semanas y otro que recibió placebo 40 semanas e inició levodopa a las 40 semanas después, es decir, tardío en el curso del estudio. El objetivo primario fue el mismo, el puntaje de la escala. La diferencia fue que en este estudio, en el DOPA, el objetivo secundario fue una neuroimagen con este marcador de ganglios basales, y aquí el objetivo secundario fue la progresión de los síntomas entre la semana 4 y 40 y la semana 44 al 80. ¿Qué ocurre? En el 2004, cuando se realizó este estudio, se encontró que había mejores resultados de la escala de Parkinson, de la UPDRS, con la levodopa a altas dosis. Es decir, efectivamente había un mejor control de los síntomas. Cuando se hizo el estudio de neuroimágenes en un subgrupo de estos 361 pacientes, se encontró que había un mayor deterioro de los ganglios basales. Y la conclusión fue que la levodopa efectivamente era el mejor medicamento para controlar los síntomas, pero que probablemente aceleraba la neurodegeneración en Parkinson. Esto llevó a que muchos médicos esperaran a que los síntomas fueran más graves para formular levodopa, con el objetivo de retrasar un poco la progresión de la enfermedad, o más bien de no acelerarla. Pero en este estudio del 2019 se encontró que efectivamente es mucho mejor la levodopa para el control de los síntomas, ayuda a mejorar la escala UPDRS, pero no se encontró una diferencia significativa en la progresión de los síntomas. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que iniciaron levodopa en el día 0 o los pacientes que iniciaron levodopa en la semana 40, ambos tuvieron más o menos la misma progresión. De hecho, acá tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el desarrollo de disquinesias y fluctuaciones motoras en ambos grupos. Y la conclusión de esto es que la levodopa ayuda a controlar los síntomas. Probablemente no disminuye el curso de la enfermedad, pero tampoco lo acelera. Entonces no existe una justificación realmente basada en la evidencia para demorar la terapia con levodopa en los pacientes.
Si el paciente necesita levodopa, hay que darla. Y entonces vamos a hablar de cuándo se descontinúa cada de estos medicamentos y cuál es la relación de eficacia contra efectos adversos. Entonces, como les decía, los inhibidores de la MAO principalmente se dejan de utilizar por los mismos pacientes porque su eficacia es muy baja. Y algunos pacientes no controlan los síntomas motores como deberían. No quiere decir que nunca se puedan utilizar, pero solo se deberían iniciar como monoterapia en pacientes que tengan síntomas muy, muy leves. Si los síntomas son más severos, probablemente no le van a dar un buen control y al final lo que estamos haciendo es que el paciente tenga más tiempo de disabilidad, ¿sí? De discapacidad en el curso de su enfermedad. Los agonistas de la dopamina principalmente se dejan de utilizar por sus efectos adversos. Tienen muchos efectos neuropsiquiátricos y pues pueden ser incómodos para los pacientes y también los efectos dopaminérgicos son mayores. Son, digamos, más efectivos que los inhibidores de la MAO, pero menos efectivos que la levodopa. Y la levodopa es el que tiene un riesgo más alto, en teoría, aunque la evidencia no es tan clara, del desarrollo de las complicaciones motoras, pero en las encuestas que se han realizado y en los metaanálisis que se han realizado, es el medicamento que los pacientes menos descontinúan, porque los efectos adversos no son tan graves, porque controlan la enfermedad mejor que los demás medicamentos. Entonces vamos a ver cómo es la comparación de un paciente que inicia levodopa temprano contra un paciente que no inicia levodopa temprano. Entonces, este paciente inicia levodopa temprano en el curso de la enfermedad. Tiene una respuesta inicial, unos beneficios leves, se aumenta la dosis, se titula a la dosis que el paciente realmente necesita y una vez el paciente está con la dosis de levodopa correcta, pasa un periodo largo de 1 o 2 años en el que el paciente no tiene síntomas, está bien, no tiene fluctuaciones motoras y eventualmente aparecen las fluctuaciones motoras. Se vuelve a aumentar la dosis y cuando se aumenta la dosis y se ajusta, el paciente vuelve a tener un control de los síntomas. Al final, el paciente tiene una discapacidad leve a lo largo del curso de la enfermedad. El escenario 2, en el que yo al principio le pongo un agonista dopaminérgico o un inhibidor de la MAO al paciente. Desarrolla las fluctuaciones motoras y la disquinesia más tarde en el curso de la enfermedad. Efectivamente, puede suceder que le ocurran 1 o incluso 2 años después. Pero durante este periodo en el que está con este medicamento, no controla también los síntomas. Entonces, al inicio de la enfermedad, cuando pudo haber tenido una mejor calidad de vida, no la tuvo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta en los pacientes que tienen síntomas significativos, que tienen un Parkinson con síntomas moderados, que tienen un impacto en la vida diaria, pues saber que el uso de estos medicamentos en monoterapia puede no controlar bien la enfermedad y puede llevar a que el paciente tenga una peor calidad de vida en los primeros años de enfermedad. Entonces vamos a plantear 3 casos. Vamos a hablar de pacientes con síntomas leves e impacto mínimo, pacientes con síntomas moderados, impacto moderado y pacientes con síntomas severos. ¿Cuál es el primer medicamento que debería dársele a cada paciente? Entonces, de los pacientes con síntomas leves, lo principal es que la decisión de iniciar o no depende del paciente. Hay pacientes que pueden decidir no iniciar terapia todavía si los síntomas son muy leves. Pero si los pacientes deciden que sí, aquí es cuando es una buena idea iniciar con rasagilina o con selegilina, con inhibidores de la monaminoxidasa. Es importante que todos los medicamentos que vamos a ver, tanto los IMAO como los agonistas dopaminérgicos como la levodopa, siempre se titulan. Se inician a dosis bajas y eventualmente se van subiendo a la dosis que se requiere o que el paciente necesite, porque esto disminuye la probabilidad de que el paciente desarrolle efectos adversos. Acá lo importante es que no debemos subirnos de la dosis máxima, 10 miligramos en selegilina, 1 miligramo en rasagilina, porque hay un riesgo de crisis hipertensiva con los alimentos ricos en tiramina, como los quesos o algunas carnes. Segundo escenario, el paciente tiene síntomas moderados con un impacto también moderado en la vida diaria. Aquí podemos hablar con el paciente y dependiendo de lo que él decida, se puede ofrecer o un agonista dopaminérgico o directamente levodopa. Si se decide un agonista dopaminérgico, podemos escoger pramipexol o rotigotina. Si el paciente prefiere levodopa, pues iniciamos con la levodopa y lo mismo, la vamos titulando hasta alcanzar la dosis que se requiere. Tratar de que no sea una dosis mayor de 400 miligramos día para que no vayan a haber complicaciones motoras temprano en el curso de la enfermedad. Y si el paciente tiene síntomas moderados o severos, definitivamente hay que iniciar con levodopa. Es el medicamento que mejor controla los síntomas. Se prefiere iniciar con levodopa. Y si no controla los síntomas con una dosis adecuada de levodopa, por ejemplo, con una tableta al día de 125, pues se puede considerar subo la levodopa o añado otro medicamento. De pronto en el inicio de la enfermedad es mejor añadir otro medicamento para evitar la progresión de esas complicaciones motoras que ocurren con dosis altas de levodopa. Acá algo que le podemos decir a los pacientes es que se tomen la levodopa con las comidas. Esto ayuda a evitar las náuseas.
pero es importante saber que también puede disminuir la absorción. Entonces es ideal en el curso temprano de la enfermedad, pero de pronto en cursos más tardíos, cuando aparecen las complicaciones, pues es importante decirle al paciente que deje de hacer esto o que pues vamos a ver cómo cambiar la dosis de la levodopa o el momento en el que se la toma pues puede servir. Pero en el inicio de la enfermedad, tomarse la levodopa con las comidas ayuda a evitar las náuseas. Y recuerden que si no responde a levodopa, pues hay que pensar que probablemente no tiene Parkinson. Entonces, este es el algoritmo del consenso de la ACN. Si el paciente es joven o no tiene un requerimiento importante, como les decía, considerar agonista, dopaminérgico o un inhibidor de la monoaminoxidasa. Si la respuesta no es satisfactoria, podemos adicionar levodopa. Si el paciente tiene más de 65 años o tiene un requerimiento funcional importante, iniciamos con levodopa. Si la respuesta no funciona, entonces ahí miramos qué medicamento le podemos añadir, por ejemplo, un agonista dopaminérgico, y si no funciona, entonces ahí sí se considera aumentar la dosis de levodopa. Vamos a hablar un poco de las complicaciones motoras, quizás esta es ya la parte más compleja porque pues es toda una charla, pero la idea es conocer un poco las fluctuaciones motoras. Hay dos complicaciones grandes, fluctuaciones motoras y disquinesias. Las fluctuaciones motoras se pueden dividir en deterioro de fin de dosis, que por ejemplo quiere decir que si el paciente se tomaba la dosis de levodopa y le duraba 6 horas o 4 horas de control de los síntomas, pues el paciente se empieza a dar cuenta que cada vez le dura menos y que al final del tiempo que debería durar, a las 4 horas vuelven a aparecer los síntomas cuanto antes no aparecían. Tenemos también los periodos de off súbitos e impredecibles, y aquí off quiere decir que el paciente vuelve a tener síntomas de Parkinson de un momento a otro, sin que se espere, cuando, por ejemplo, debería estar dentro de la ventana terapéutica de levodopa. Podemos tener un retraso en el inicio del efecto de la levodopa, que también se llama retraso en el ON. Podemos tener el fenómeno de falla de dosis o el fenómeno no ON, que es que el paciente se toma la dosis de levodopa y no se genera ese efecto de control de los síntomas que se esperaría. Podemos tener también acinesias matutinas o acinesia aguda y la exacerbación de fin de dosis o el super off, es que cuando la dosis va a terminar, pues el paciente, los síntomas empeoran y después pues el paciente vuelve a tener los síntomas que tenía normalmente en su enfermedad cuando está sin levodopa. Entonces se toma la dosis y hacia el final de la dosis pues los síntomas son más graves. Y la otra posibilidad que tenemos son las disquinesias. Entonces las disquinesias, hay varios tipos. Las cuatro que vamos a hablar acá son la disquinesia de pico de dosis, que es la más frecuente, las disquinesias bifásicas, que son las que ocurren antes de la dosis de levodopa y al final de la dosis de levodopa, las disquinesias de beneficio, que son las disquinesias que ayudan de pronto a la calidad de vida del paciente, es decir, es tanta la bradicinesia o la rigidez que el paciente empieza a hacer estos movimientos coreiformes, estos movimientos de tipo ovalismo, que al final terminan siendo un alivio. Entonces, pues de pronto son las disquinesias como más fáciles de tolerar. Y tenemos también la distonía NOF, entendida la distonía, pues como lo que hablábamos la charla pasada, de estos movimientos intermitentes o continuos de unos grupos musculares que tienden a generar posturas anormales. Aquí es un video de cómo se ve una disquinesia bifásica para que vean estos movimientos coreiformes de las piernas. Entonces pueden ver cómo el paciente realiza estos movimientos como de corea, como de balismo, y aquí estamos viendo que la apomorfina subcutánea le ayuda al paciente a controlar la disquinesia. Entonces el paciente está haciendo en este momento la disquinesia y ahorita nos van a mostrar 2 o 5 minutos después de la inyección de apomorfina cómo los síntomas realmente mejoran. Entonces 3 minutos después se nota que los movimientos son menores y 7 minutos prácticamente no tiene movimientos, no tiene esa disquinesia inducida por levodopa. Entonces, pues esas son las disquinesias, esas son las fluctuaciones motoras, lo importante es conocerlas, eventualmente, de pronto después hagamos una charla de eso, pero vamos a hablar de la parte más como de la fisiopatología. ¿Por qué ocurren estas complicaciones motoras? Entonces acá les vuelvo a traer la imagen que les ponía al principio para explicar un concepto que es el concepto de respuesta de larga duración a la levodopa. Y lo que ocurre es que cuando el paciente inicia con la enfermedad de Parkinson, en los primeros años de enfermedad, la levodopa, cuando se administra, se almacena y se libera fisiológicamente. Entonces el efecto dura mucho más de lo que dura la vida media, que son 90 minutos a 120 minutos. Conforme ocurre la degeneración nigroestratial, la levodopa tiene una vida media que se parece más a su vida media real, es decir, el efecto dura menos.
Y hay otros factores que también influyen, como el vaciamiento gástrico retardado, el transporte mediado por receptores de aminoácidos, que era lo que les comentaba de comer proteína o comer la comida y después tomarse la levodopa, o la infección por Helicobacter pylori. También se ha visto que tratarla ayuda a mejorar estas complicaciones. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué herramientas tenemos cuando un paciente tiene complicaciones motoras? Primero, podemos redistribuir el consumo de proteína, el momento en el que se ingiere levodopa, es decir al paciente que no se la tome con las comidas, que se la tome media hora antes de comer. O, por ejemplo, mirar si tiene Helicobacter pylori y tratarlo. Lo segundo que podemos hacer es cambiar la dosis de levodopa. Se puede fraccionar, si la estamos dando 3 veces al día, de pronto darla 4 o 5 veces al día, o subir la dosis o bajar la dosis. Lo tercero es añadir un agonista dopaminérgico, amantadina también es una opción, o un inhibidor de la monoaminoxidasa B. O si ya la está tomando, también podemos subir la dosis. La cuarta herramienta que tenemos disponible es cambiar la levodopa carbidopa por una preparación que contenga levodopa, carbidopa y un inhibidor de la COMT, como el entacapone. Esto también ayuda a controlar las fluctuaciones motoras y la disquinesia. Y lo último, las últimas opciones que se tienen son iniciar tratamiento con la apomorfina subcutánea o considerar una cirugía de estimulación cerebral profunda. Es importante que si se va a iniciar tratamiento con apomorfina subcutánea, hay que programar un test para calcular la dosis. Eso lo vamos a dejar para otro día, pero se calcula la dosis y con eso se le aplica la dosis al paciente cuando presenta las complicaciones motoras. Y por último, para hablar un poco de qué es la estimulación cerebral profunda, pues es esta cirugía, neurocirugía, realizada por un neurocirujano funcional con un equipo multidisciplinario que involucra a un neurólogo especialista en trastornos de movimiento, a personal de psiquiatría, a personal de fisioterapia, a gente que nos va a ayudar a que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera. Y esto es lo que se ha visto que ayuda a que el desenlace sea adecuado en los pacientes. Primero, tener un equipo multidisciplinario y segundo, escoger bien a los pacientes. Para que el paciente sea candidato a estimulación cerebral profunda, lo primero es que tenga una buena respuesta a levodopa. Lo segundo es que sean jóvenes. Ahora, jóvenes en Parkinson depende. Hay algunos estudios que dicen menos de 70 años, otros que dicen menos de 65 años, pero pacientes jóvenes. Y se busca que no tengan compromiso cognitivo ni compromiso psiquiátrico, o que si lo tienen, por lo menos esté bien manejado, porque se ha visto que uno de los efectos adversos de la cirugía puede ser el desarrollo de estos compromisos cognitivos o de esas alteraciones psiquiátricas. Y entonces, pues lo que ocurre en la cirugía es que se realiza un electrodo, se coloca un electrodo que estimula, bien sea el globo pálido en el segmento interno o el núcleo subtalámico, y digamos, se programa la frecuencia a la que debe estimularse para que los síntomas del paciente disminuyan. Si efectivamente se escogió bien al paciente, la probabilidad de que los síntomas mejoren pues es muy alta y ayuda mucho a los pacientes que son candidatos para la cirugía. Esto era todo lo que les venía a traer de enfermedad de Parkinson. Sé que es mucho contenido, enfermedad de Parkinson es algo muy grande. Vamos a dejar algunos otros temas importantes para tratarlos en los próximos módulos del grupo de interés en neurología, pero espero que se lleven pues cómo se diagnostica, cuáles son esas manifestaciones importantes y sobre todo que hay que iniciar levodopa si el paciente lo necesita y cómo se escoge el tratamiento inicial para un paciente con enfermedad de Parkinson.